hay una novedad que queremos comentar. Primero, que es el programa número 375, que corresponde al día 9 de febrero del 2021, que estamos aquí siempre con el procedimiento del Skype, con el amigo Juan Manuel Garazalde, y se nos ha agregado un colaborador que va a ayudarnos muchísimo, un joven colaborador, el amigo Rodrigo, que como tiene grandes conocimientos en materia de programación y de internet y varios temas tecnológicos en los cuales tanto Garazalde como yo somos personas totalmente legas. Tengo que mirar para allá, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, disculparán porque esto se está filmando simultáneamente. Bueno, lo presentamos a Rodrigo. La parte estética integral del centro, me gustaría poner mi parte. Perfecto. Y a su vez también adentrarme en quizás nuevas generaciones que estén interesadas en el centro booleano, en la obra de Ébola, y también en tu obra, Marcos, porque también es parte del centro, y poder generar una cosmovisión y a la vez un nicho donde todos podamos hablar entre nosotros y se pueda también generar quizás una nueva parte, una nueva etapa del centro, y así que estoy muy contento de participar. Nosotros desde ya te agradecemos muchísimo esta colaboración. Necesitamos sangre joven, ¿no, Garazalde? ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Que necesitamos que haya una nueva generación que ingrese al pensamiento eboliano. Yo pertenezco a una generación anterior que la tuya, y tú vienes después, pero ahora la otra generación, la tercera, es la del amigo Rodrigo, que ha ingresado con nosotros en la colaboración de la radio. ¿Qué tienes para decirnos al respecto? No, me parece muy bueno, porque ya usted, Marco, y yo en la parte tecnológica, la verdad que echábamos agua por todos lados. Exacto. Y usted ha manejado muchas más cosas que yo, que ha logrado hacer páginas web y cosas hace ya varios años. Yo, a pesar de haber hecho cursos y cosas por el estilo, mi enemistad con la tecnología es terrible. Así que habrá que cuidarlo, Rodrigo, para que nos dé una mano en toda esta tarea de cabalgar el tigre. Exacto. En un mundo tan importante que es el de los medios de comunicación. Exacto. Yo diría que yo me acordaba siempre del amigo Madí, que ya no está con nosotros, ¿no? Mejor dicho, está vivo Madí, pero por razones así personales se ha alejado de nuestras actividades. Cada tanto hablamos con él, pero él era realmente una nulidad absoluta en tecnología, o sea que nosotros éramos directamente ingenieros en comparación con él, ¿no? Ingenieros cibernéticos. Y bueno, yo vengo de una generación antiquísima, porque imagínense ustedes que cuando yo era niño no existía la televisión. Imagínate, ¿no? O sea, es mucho decir eso, ¿no? Yo me acuerdo haber visto la televisión cuando era muy niño, ¿no? Por primera vez en blanco y negro. Acá por primera vez se inauguró la televisión con un discurso de Perón, ¿no? Imagínense, yo todavía era muy niño en esa época. Así que, bueno, me ha costado mucho desde ya y reconozco mis limitaciones, ¿no? Porque evidentemente necesitamos no solo una persona que nos ayude tecnológicamente, sino también poder, digamos así, recibir la sensibilidad que tienen las nuevas generaciones respecto de los problemas de siempre, porque nosotros lo que hacemos en última instancia es estar reiterando una doctrina que es de siempre y tratando de adaptarla a los tiempos actuales. Tú dijiste muy bien, cabalgar el tigre, digamos, entre otras cosas, que este año se cumplen 60 años de esa obra tan importante de Ébola que es Cabalgar el Tigre, y de la cual, por supuesto, no siempre se ha entendido en profundidad su significado. Y yo creo que el uso de la tecnología por parte de nosotros tiene que ver con esa actividad de cabalgar el tigre, porque yo siempre considero que la persona que mejor ha cabalgado el tigre en el siglo XXI ha sido Osama Bin Laden, cuando utilizó las armas del enemigo para destruirlos. Muy simple. O sea, ¿en qué nos distinguimos nosotros los ebolianos de los otros tradicionalistas? En que nosotros consideramos que no existe una fatalidad en los acontecimientos históricos, O sea,
No, decía el maestro Ébola, el río de la historia sigue el trecho que él mismo se ha marcado. Nadie le ha marcado el rumbo a la historia. Nosotros somos los que en última instancia tenemos que hacer la historia. Y evidentemente para hacer la historia es indispensable cambiar los acontecimientos, ¿eh? Por eso tiene tanta importancia nuestra participación en la realidad y nuestra interpretación de los hechos para modificarlos, para rectificar. O sea, nosotros tenemos que ser una fuerza que rectifique. Ahora, no necesariamente la rectificación tiene que ver con una acción bélica. La rectificación puede empezar por el plano de las ideas, que es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, ¿eh? O sea, nosotros lo que tenemos que dar son las perspectivas actuales, con respecto a la realidad de siempre, que tiene que ser modificada. El mundo moderno, que es un mundo de máquinas, de masas, de individuos, de seres totalmente idiotizados y atontados por la materia, por el consumo, por la economía, un mundo en donde el hombre ha perdido totalmente la dimensión espiritual. Es un mundo destinado a perecer, pero claro, lo que pasa es que como estamos en un tiempo que se perpetúa ilimitadamente, indudablemente la función del hombre de la tradición no es solamente anunciar los nuevos tiempos, sino ayudar a que los viejos tiempos se terminen. Ahí está nuestra gran labor. Nosotros tenemos que estar ayudando para que esto se termine de una vez por todas. Y es un poco la labor de esta agencia. ¿Por qué nosotros nos preocupamos tanto por los acontecimientos históricos? Porque queremos darle a los hechos de todos los días una interpretación y una visión de carácter tradicional. Me perdonarán un poco que he perdido el control con respecto a la radio, porque yo siempre tenía un control de tiempo y ahora con esto se me ha perdido un poquito el control del tiempo. Más o menos, ¿por qué minuto andamos para poder ubicarme? ¿Empezamos hace cuánto tiempo esto? 8 minutos, perfecto. Así que sabemos que la audición dura aproximadamente 40 minutos. Con respecto a lo que ha sucedido en esta semana, ¿qué te parece que se podría señalar como el acontecimiento más importante? Te cedo a ti la palabra para que comentes los hechos que te parece que han sucedido en esta semana y que son más significativos, en esta semana que ha concluido. Bueno, creo que sigue siendo una cuestión fundamental, presente en todos los medios de comunicación, el tema de la pandemia. En lo inmediato, por ejemplo, en la República Argentina se está debatiendo si ahora los chicos cómo van a ir a las clases, ¿no? O sea, empieza un nuevo año y todavía no se sabe exactamente cómo va a ser el regreso a la escuela de los chicos. Y no es un tema menor, porque también la decisión acerca si va a ser de jornada completa, si van a ir cada tanto a la escuela, va a influir sobre todo el sistema económico, social de la República Argentina, porque esto involucra que si los chicos no van a la escuela, los padres van a tener que pedir permisos especiales para educar a sus hijos, que no todos lo pueden hacer, y esto va a provocar también un gran desafío en cuestión educativa, y a afectar a su vez lo laboral. Como vuelvo a decir, hay gente que va a tener que quedarse a cuidar a esos chicos, que por lo general hoy en día, para sobrevivir, principalmente en la clase media, y estamos hablando fundamentalmente de Ciudad de Buenos Aires y alrededores, por lo general trabajan con los padres. Entonces se plantea un desafío que no es solamente aquí en la República Argentina, sino en todo el mundo. O sea, acá la pandemia está provocando cambios que a esta altura no estamos viendo las grandes dimensiones que tiene, pero va a afectar netamente el sistema económico, cómo se va a trabajar, y el 2021 va a ser una experiencia importantísima en cuanto a si se va a estar a la altura del desafío, porque la cuestión de las vacunas vamos a tener que esperar, porque hay países que tienen un montón de vacunas y ya vuelve a establecerse esta diferencia, ¿no? En los países ricos y los países pobres. Los países ricos ya tienen toda la vacuna, los países pobres ahora estamos esperando cuándo nos van a llegar,
y bueno, y nuestros gobiernos actuales no son muy serios que digamos en este tema, en tratar este tema, así que son varios interrogantes y vuelvo a decir, es algo internacional todo este tema, es un problema global, no es un problema solamente de la República Argentina. Bueno, tú has empezado por el tema educativo, puesto que, bueno, tú estarás al tanto que Juan Manuel desarrolla una actividad en el ámbito de la educación, ¿no? Él tiene muchas actividades, además de ser obispo de la Iglesia Ortodoxa, además de ser secretario del Centro Boliviano de América. Juan Manuel es también una persona que trabaja en el ámbito de la educación. Y yo voy a decir algo al respecto, voy a cometer una herejía, ¿no? Porque en general yo siempre estuve en contra del sindicato docente, incluso cuando yo me desempeñé en la docencia, siempre tuve un rechazo por el gremialismo docente, porque consideré que la educación no es un trabajo, que la educación es principalmente una vocación y que hay determinadas actitudes que no se pueden asumir en el ámbito docente, como por ejemplo la huelga. Hoy casualmente hay una situación parecida con la policía, que hizo una manifestación y que han sido exonerados. Si la educación es un servicio, el educador no tiene que hacer huelga, en todo caso tiene otras maneras de reclamar. Siempre lo pensé así, por lo menos. O sea, siempre dije que la educación no es un trabajo, es una vocación, porque el que trabaja lo hace por necesidad. En cambio, educar es una actitud vocacional, como podría ser el sacerdocio, que por supuesto también implica una remuneración desde ya, pero no es lo esencial, eso no es lo esencial. Pero en este caso, el gremio docente ha dicho algo que me parece correcto, que no están dadas las condiciones para dar clases actualmente, porque como tú has dicho recién, no se ha vacunado. En estos momentos la única medida precautoria con respecto a la enfermedad es la vacuna, y la Argentina marcha a la saga en materias de vacunas. Casualmente, qué casualidad hacíamos notar el otro día, ¿no? que el país que más ha vacunado ha sido Israel, y ahora apareció otro, los Emiratos Árabes. O sea, los países inteligentes han dejado a los países subdesarrollados como el nuestro que pulularan todas estas doctrinas negacionistas con respecto a la enfermedad, negacionistas con respecto a la vacuna, para, claro, como es un bien escaso la vacuna, aquellos países que en cambio pretenden perpetuarse, hacen acopios de vacunas, y el caso es Israel. Israel tiene en estos momentos prácticamente, si no la totalidad, un 60% de la población vacunada, y está logrando detener la enfermedad, o por lo menos reducirla. Y bueno, acá no sucede nada de todo eso. Entonces, por lo tanto, yo no veo correcto en estos momentos el inicio de las clases que se piensa hacer la semana que viene. La semana que viene ya piensan empezar las clases. Me parece una medida precipitada totalmente, porque tengamos en cuenta, fíjense, se solía decir siempre que esto es una gripe, pero las gripes en verano no existen. Es muy inusual que haya una gripe en verano. Y en el día de ayer murieron 227 personas por esta, entre comillas, gripe. Si ahora que estamos en una época calurosa de verano, mueren 227 personas, se contagian cerca de 10.000, y bueno, ¿qué va a pasar en invierno o en otoño, cuando empiezan las clases realmente? O sea, eso me parece de una extrema gravedad, y una demostración más de que acá no hay un Estado propiamente dicho que imponga las cosas como deben ser, porque yo insisto que esto es una situación de guerra. Acá hay una guerra establecida en contra de una pandemia que exige de parte de los gobiernos medidas de excepción. No se puede en estos momentos estar actuando como si fuera una gripe común. Acá hay que tomar medidas de excepción, entre las cuales, por ejemplo, la suspensión de las clases hasta que no haya una seguridad plena de que se ha podido frenar la enfermedad, no solo por la seguridad de los docentes, porque una vez piensa, bueno, los niños no corren peligro, aunque cada vez estamos notando
que el virus va descendiendo en cuanto a la peligrosidad respecto de las edades. Porque una cosa que se ha destacado acá es que el virus muta en la medida que se desarrolla. Qué casualidad que los países que han sido más negacionistas con respecto a la enfermedad son aquellos que han presentado mutaciones. Inglaterra, Sudáfrica, Brasil. Esos países han presentado mutaciones en el virus que hacen de alguna manera dudosa la vacuna, puesto que la vacuna fue pensada para otro tipo de cepas, no para las actuales. Así que, bueno, el problema es serio, el problema es grave, y yo creo que no están dadas las condiciones para las clases. Y no sé si vos opinás como yo con respecto al tema de las clases. No sé si te comprometo como educador o como funcionario educativo con respecto a esta opinión. ¿Qué tienes para decir al respecto? No, estoy de acuerdo. O sea, la situación es la siguiente. Existe también una carrera que se planteó en la clase política de ver quién es el primero que vuelve a la normalidad. Y el primero que campea adelante es el actual intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que fue el primero en romper la cuarentena en el ámbito educativo en diciembre del año pasado, cuando todavía había una ley nacional que impedía las reuniones de personas y sobre todo desde el Estado. Él empezó a hacer reuniones de docentes, de capacitación, y luego comenzó también con encuentros en lugares abiertos de chicos, o sea, no más de chicos, reunidos en un espacio abierto, actividades. Eso ocurrió en diciembre, y eso le sumó muchos puntos desde cuestión de imagen de la red. Al poco tiempo abrieron los bares en la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a llenarse de gente en la calle, afuera, en la calle, porque adentro de los bares no podía haber demasiada cantidad de personas, pero en las calles ya estaban todas las mesas y toda la gente tomando sus cafecitos, un poco despejándose, y ya habíamos salido de las, diríamos, esas prohibiciones que había. Ahora no me acuerdo cómo que se le dice, etapa 1, etapa 2, bueno, como que ya habíamos superado las etapas más rígidas de la cuarentena. Fase 1 es. Por suerte tenés una apuntadora, así que te ayuda. Sí, ya me entonces estaba en las fases más, digamos, más permisivas. Y bueno, hoy se va a dar lo mismo. A ver quién se anima a meter más gente en un aula y por mayor cantidad de tiempo, porque también ese es el otro tema. En diciembre existía un protocolo en el cual los chicos no podían ser más de 10 y no podían estar más de 1 hora y media, lo cual es un sinsentido. ¿Para qué voy a preocuparme? Llevar a un chico a la escuela para que esté 1 hora y media y traérmelo a casa. O sea, si esa persona trabaja, es imposible que pueda llevar al chico y buscarlo en 1 hora y media. O sea, tiene que dejar el trabajo o quedarse esperando afuera de la escuela que salga el chico. Ese era el protocolo que había por lo menos en la provincia de Buenos Aires en diciembre. Y todavía se está pensando si va a seguir ese protocolo. O sea, ¿qué puede aprender un chico en 1 hora y media? Absolutamente nada, habiendo tantas materias. Y entonces, ¿cuál sería el protocolo, entre comillas, óptimo? De que tuviera toda la jornada normal, pero menor cantidad de chicos. Pero normalmente es un tremendo riesgo. O sea, un chico puede contagiar al resto, no saberlo, porque la mayoría de los chicos son asintomáticos, y termina contagiando a los abuelos o a personas que tengan algún tipo de problema, ¿no? Y terminen hospitalizados. Y por supuesto, en todo el mundo se está hablando de nuevas cepas. O sea, si nosotros seguimos actuando de la misma manera que siempre, estas cepas van a ser imposibles de detener. Y va acompañado con la escasa llegada de las vacunas. O sea, estamos hablando de una bomba de tiempo. Estamos hablando de una bomba de tiempo. Exactamente. Sí. Y lo último que digo, sí. Llevar a los chicos a la escuela significa un chico y un mayor llevando al chico a la escuela. Ergo, se llena nuevamente de gente los medios de transporte, tren, subtes, taxis, todo. Es una ola gigantesca de gente en todo el país que se va a movilizar a los establecimientos educativos. Exacto, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo vuelvo a decir acá dos cuestiones fundamentales, ¿no?
que nos ponen en contraste totalmente con todos esta pseudo derecha de la cual venimos hablando hace tanto tiempo, que sí, a ver, y me permite una cosa. Sí. Los padres quieren que los chicos vayan a la escuela. Los padres quieren mandarlos a la escuela porque quieren sacárselos de encima, no quieren tener la responsabilidad de formarlos, perdón a los pájaros, no quieren tener la responsabilidad de formarlos, y quieren seguir su vida cotidiana, o sea, volver a la normalidad. O sea, no están viendo el peligro que significa eso para sus hijos, para ellos, para sus familiares. No lo quieren ver. ¿Por qué? Porque es triunfa todo este tema de que esto es una falsa pandemia que afecta al 1% de la gente, que son personas que se podían morir de cualquier cosa. O sea, hasta ese tipo de... Sí. Exacto. La gente suele, de alguna manera, dejarse influir por, supongamos, ciertas experiencias cercanas. A mí también me pasó de haber conocido a alguien que tuvo la enfermedad y se recuperó, y te cuenta que parece ser que no es nada del otro mundo. Bueno, pero lo que pasa es que sabemos que son algunos casos, y muchos otros son personas que fallecen, porque las estadísticas están, las personas mueren por esto, y uno se entera cada vez que mueren más personas. Sí. Hace 20 días falleció un sacerdote de mi iglesia, que de México. Sí. Era menor que yo, tenía menos de 47 años, y el tipo era una persona sana, cumplía sus labores sacerdotales. En una reunión donde tuvo que oficiar ahí, ayudar a chicos con problemas de distintos de problemas sociales. Estuvo ahí, se contagió con el COVID y murió en 48 horas. Correcto. Sí, lo que es real es que evidentemente no son muertes masivas como podría haber sido, supongamos, la peste negra u otras enfermedades, epidemias que hubo en la humanidad. Pero lo que es distinto en este caso es que esta es la primera pandemia universal que abarca todas las naciones. Esa es la primera característica. La segunda es que tiende a incrementarse, no tiende a disminuir esto. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar las medidas necesarias, idóneas, como para detenerla. Eso es lo que debe hacerse. Y si eso significa renunciar a ciertas cosas que tú mencionaste, por ejemplo, tener los chicos en casa, que no haya escuelas, que no haya reuniones sociales, hay que hacerlo, porque evidentemente es una medida de precaución, como en la guerra, exactamente. Cuando había guerra se tomaban medidas de excepción, lo hemos visto en las películas, nos lo han contado nuestros padres, que en la guerra se tomaban medidas de excepción, o sea, había racionamientos, había quitas en los sueldos, o sea, hay ciertas medidas excepcionales que nosotros las tenemos que respaldar totalmente, como por ejemplo ahora en la República Argentina quieran incrementar las retenciones en el campo. Bueno, en estos momentos pienso que es una cosa sensata, porque indudablemente si se tienen que comprar vacunas que son muy onerosas, hay que sacar el dinero de algún lado. El Estado tiene que poner impuestos a las personas, a las rentas más elevadas, para poder salir de esta crisis, e incluso para alimentar a aquellos que no pueden trabajar debido a esta situación de emergencia, de excepcionalidad. Nosotros queremos insistir acá en dos detalles, y con esto pongo punto final para pasar a los otros temas. Para nosotros la pandemia no es el producto del azar. Hace poco salieron, en el día de hoy acaban de dar una conferencia de prensa los investigadores que fueron a Wuhan para determinar cómo se originó la pandemia. Y bueno, no pudieron llegar todavía a una conclusión, pero lo que sí han descartado prácticamente, lo han descartado, es que haya salido de un laboratorio. Y yo insisto en este detalle, porque los que insisten en el tema del laboratorio son aquellos que quieren decirnos que esto ha sido un hecho accidental que se podría haber evitado, pero que en última instancia no transgredía con la normalidad del sistema moderno y capitalista, que para nosotros es el principal responsable, porque vale aquí la antigua expresión de Heidegger, del filósofo Heidegger, cuando decía que la técnica moderna es una técnica que provoca la naturaleza y que por lo tanto suscita, despierta demonios en la naturaleza, y la consecuencia es que simultáneamente con la destrucción del medio ambiente
la destrucción del clima, se despiertan virus que antes dormían o estaban tranquilamente reposando en el mundo animal. Entonces, esto es prácticamente una corroboración de lo dicho. Lo que estas investigaciones, cuando descartan el laboratorio, que fue el gran caballito de batalla del señor Trump, porque así como Trump decía que fue un laboratorio el que desprendió el virus, y lo decían también los hombres de la nueva derecha, lo decía Alain de Benoist, Dugin y otros más, que de ahí salió el virus, es la misma explicación con respecto al tema del clima. O sea, no hay ninguna responsabilidad por parte del sistema con respecto a la existencia del virus. O sea, si esto ha sucedido es por un accidente, simplemente. O sea, no porque el sistema capitalista burgués moderno haya destruido la naturaleza y por lo tanto ha suscitado los virus. Bueno, y el otro problema es la cuestión tan cacareada del gobierno mundial, porque muchos dicen, sí, todo esto se está haciendo porque se quiere constituir un gobierno mundial. Yo creo que es indubitable que al existir un virus que es universal, tiene que haber una respuesta universal también. No pueden ser los estados nacionales aisladamente los que combatan el virus, porque fíjense lo que está pasando acá en la República Argentina. Acaba de aparecer la cepa brasileña en la Argentina, y eso se debe a que el vecino no ha llevado a cabo la medida correspondientes al combate de la enfermedad, porque la enfermedad va cambiando sus cepas, el virus va mutando en la medida en que no es combatido, que se lo deja circular libremente. En la ciudad de Manaos quiso hacerse la gran prueba de la inmunidad de rebaño, no hacer absolutamente nada y que se contagiaran absolutamente todos, y hoy Manaos está sin oxígeno. Le tuvieron que mandar oxígeno de Venezuela para auxiliar a las personas que se estaban ahogando por la gravedad de la neumonía recibida por el virus que había mutado, porque justamente como se lo dejó circular a través de esta irresponsable inmunidad de rebaño sin vacuna, la consecuencia fue esa. Entonces, si tenemos un vecino que hace eso, que nos trae el virus también acá a la Argentina, porque por más que nosotros tengamos una política sanitaria correcta, que tampoco es cierto eso, porque no estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno actualmente, aún así tiene que haber un gobierno mundial que imponga normas con respecto al combate de la pandemia. O sea, el gobierno mundial es algo necesario cuando hay una emergencia. Eso para mí es esencial. Entonces, estar ahora diciendo que hay que combatir al gobierno mundial, el nuevo orden mundial, como si acá se quisiera crear un imperio en el mundo y que por lo tanto nos quieren controlar a todos como marionetas, en estos momentos es contraproducente. La realidad es que se necesita que haya un organismo mundial que combata al unísono y de manera coordinada esta pandemia universal. Eso es lo que nosotros queremos decir, que para nosotros es fundamental. Sí. Es gracioso que en los ámbitos de la nueva derecha se cita muchísimo las teorías del politólogo Carl Schmitt del estado de excepción, pero para esta circunstancia no lo utilizan. Sí, por supuesto. Sí. Hacen la excepción con el estado de excepción, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y hoy, miren qué coincidencia, mientras tenemos este programa, lo están enjuiciando al señor Trump. Es la primera vez que se enjuicia a un presidente por segunda vez, no estando en el poder, porque ya ha dejado de ser presidente, y se lo imputa por haber incitado esta famosa rebelión en el Capitolio, esta toma del Capitolio, que fue violenta. Pero además de violenta esta toma del Capitolio, lo que llama la atención que fue, de alguna manera contó con complicidades de fuerzas militares. Cada vez van surgiendo más detalles al respecto, ¿no? Yo hoy elaboré una nota que la pueden leer ahí en el blog del Centro Booleano, en donde he comparado la figura de Trump con otra figura que hubo hace tiempo, de este senador Barry Goldwater. No sé si te acordás de Goldwater, vagamente, ¿no? Yo quiero mencionarlo aquí porque Goldwater fue también, como Trump, un conservador, una persona extremista, o sea,
alguien que representaba un poco el supremacismo blanco que representó Trump, porque Trump fue el presidente del supremacismo blanco, de la derecha conservadora, o sea, un poco una reacción en contra del demócrata Obama, después de un tiempo que algunos calificaron como socialista de Obama, que no tuvo absolutamente nada. Obama fue la continuidad del sistema, no hay nada que lo haya diferenciado. El señor Trump habría sido la excepción. Y yo creo que, si bien hay ciertas semejanzas, hay detalles que yo creo que los hacen contrastar. Esto viene al caso porque alguien recordó en algún momento que Julius Evola, que es el autor que nosotros seguimos como inspirador de nuestra corriente de pensamiento, tuvo expresiones favorables a la figura de Barry Goldwater, porque Barry Goldwater, senador norteamericano, cuando estuvo en el Senado, dirigió la Comisión de Defensa, y en plena guerra de Vietnam él tuvo una postura muy extrema en contra del Vietcong. Él era el que manifestaba que el comunismo chino era peor todavía que el ruso. Fíjense ustedes, lo cual es mucho decir, y que debía ser combatido y debía evitarse la expansión, así como se lo había hecho en Corea, había que hacerlo en Vietnam, porque decía que era peor que un virus el comunismo chino, de lo cual hay que reconocer que no se equivocó, porque se ha demostrado que ese famoso gran salto adelante que quiso hacer Mao Zedong, o que intentó hacer Mao Zedong, por el cual intentó lograr que China se convirtiera en una superpotencia económica, el gran desarrollo capitalista que querían hacer los chinos, parecido a los planes quinquenales de Stalin, pero mucho más drástico, llegó a significar la muerte de 45 millones de personas. Eso está documentado. Entonces él alertaba con respecto a este virus, decía, hay que frenar el avance de los chinos en Vietnam, y tenía sostuvo una medida muy drástica en contra del Vietcong, que era justamente la de tirar ciertas bombas atómicas en las selvas para deforestarlas, así el Vietcong no tenía donde esconderse, ¿no? Esa fue lo cual suscitó una serie de enérgicas repudios, defensa de los derechos humanos y bla, bla, bla. Bueno, la consecuencia fue, él no logró convencer ni al presidente demócrata Johnson, ni a Nixon, que terminó conciliando con los chinos, y el Vietnam terminó siendo comunista. Y Evola tiene escritos interesantes respaldando esta figura, porque Evola tenía en claro que el comunismo era peor que el sistema liberal, lo tenía muy claro eso. Si bien los dos sistemas eran por igual nefastos, porque destruían totalmente al hombre, lo masificaban, lo convertían en un objeto puramente económico, en una mercancía prácticamente. Sin embargo, dice, el sistema liberal capitalista no era totalitario, entonces permitía el despliegue de una cierta libertad. En cambio, en Rusia, el hombre de la tradición iba a terminar en un gulag, como le pasó a Solzhenitsyn, o iba a terminar en un campo de reeducación, como hoy le pasa a los uigures en China. Todavía en el día de hoy tenemos esos campos de reeducación, en donde se los educa para que dejen de lado la religión, el Islam en este caso. Bueno, ¿en qué se pareció Trump al señor Goldwater? Yo quiero llegar a lo siguiente, que Trump también quiso tirar bombas atómicas, pero no contra los comunistas, porque la gran diferencia que hay entre Trump y Goldwater, que Trump no fue, si bien ha sido una persona exponente de la postura de derecha, más extremista, más conservadora, no fue anticomunista, porque él respaldó a Putin, y Putin es la expresión de un comunismo nacionalizado, un nacionalcomunismo, y respecto del cual el señor Trump fue un permanente aliado. Llegó a decir que Putin era el mejor político de su tiempo. Pero ¿tiró o no tiró la bomba atómica? Sí, ahí está la diferencia, porque mientras que Goldwater no pudo llegar a tirar esas bombas atómicas en las selvas vietnamitas, el señor Trump tiró la madre de todas las bombas en Afganistán, pero no en contra del comunismo,
en contra del fundamentalismo islámico. Ahí está la gran diferencia. O sea, el enemigo de Trump no era el comunismo, era el fundamentalismo islámico, que es en última instancia la fuerza antimoderna por excelencia. Porque para el Islam, lo mismo que para el catolicismo y para toda gran religión, por encima de la masa se encuentra la persona. La meta del hombre no es ni la economía, ni la sociedad, ni la historia, sino Dios, el ámbito del espíritu, la persona humana por excelencia. Así que ahí está la gran distinción entre estas figuras, y yo espero que lo condenen. No va a suceder nada, lo más probable es que no pase nada, pero que sirva como un escarmiento, digamos así. Bueno, y después ya para finalizar, sí, a ver, ¿querés agregar algo al respecto? No, sí. Cuando uno dice este tipo de cosas, ¿no? De que los gobiernos de Estados Unidos utilizó esa bomba para enfrentar a los terroristas, como que actualmente estamos muy acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas. Y es terrible que exista en una nación un grupo de personas que apoye que una nación extranjera arroje una bomba de semejantes características en su tierra natal. O sea, es como, no sé, tengo en este momento una guerrilla en Tucumán y le pido a Estados Unidos que me tire una bomba para ver si la puedo sacar de ahí, porque yo no la puedo sacar. Y Estados Unidos me tira esa madre de todas las bombas y me destroza el monte Tucumán. O sea, ahí es donde veo este tema de quiénes son realmente a los que hemos llegado, de que estas naciones que tienen intereses sobre estos países no permiten que dentro del mismo país puedan solucionar sus diferencias y tengan que pedir ayuda de semejantes proporciones. Eso es lo que al día de hoy seguimos pensando, que Estados Unidos sigue siendo un gendarme internacional y que tenemos que rendirle pleitesía porque así son las cosas y porque así no van a cambiar. Y es terrible que ese tipo de pensamiento todavía persista en el mundo académico, porque es así. O sea, hay un reconocimiento de las ciencias sociales, de la teoría de la relación internacional, de que existe un gendarme, y que ese gendarme, por lo visto, es reconocido por todos, porque está en el Consejo de Seguridad de la ONU, y porque es el mundo creado después de Yalta, de los acuerdos de Yalta. Y aquí nadie se mosquea cuando en un país se hace semejantes masacres, porque no solamente es en Afganistán, ocurre todo el tiempo en Siria, ha ocurrido en Irak, ha ocurrido en muchísimos países. Y nos faltó decir que si bien Goldwater era de origen judío, el apellido, los padres de él se casaron por sinagoga, Goldwater no fue un fanático y asiduo defensor de Israel como Trump. El señor Trump ha sido el presidente más sionista y más pro-Israel que ha dado los Estados Unidos, porque es el único que ha sostenido el Gran Israel, o sea, la expansión territorial de Israel, mientras que Estados Unidos tuvo siempre una actitud más condescendiente, más temporizadora con los palestinos, nunca aceptó, rechazó la existencia de dos estados. Trump fue el único que rechazó esa postura y sostuvo el Gran Israel, la anexión de los territorios ocupados. Así que peor que este sujeto no puede haber existido nunca más ningún otro. Bueno, y terminando ya, porque estamos finalizando el programa, una última alusión a lo que está pasando en Rusia con el señor Navalny. Parece ser que el señor Putin se ha encontrado con un rival de envergadura, que está en estos momentos suscitando grandes rebeliones y manifestaciones masivas, que incluso han llegado a generar conflictos diplomáticos, porque parece ser que en algunas de estas manifestaciones han participado una serie de diplomáticos europeos, y eso ha suscitado que el señor Putin decrete la expulsión de diplomáticos europeos, y estos a su vez en represalia expulsaron a diplomáticos rusos. Así que hay todo un conflicto muy grande, y el señor Biden, bueno, bienvenido en ese aspecto, yo aclaro siempre porque como acá estamos en un pensamiento binario, si uno está en contra de Trump tiene que estar a favor de Biden, forzosamente. Nosotros no estamos con los Estados Unidos, punto, eso es lo principal, pero preferimos que esté Biden antes que Trump, porque desde el punto de vista de la guerra de civilizaciones
nos resulta más conveniente la ruptura de la alianza entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, que el señor Biden haya exigido la liberación de Navalny, bueno, me parece una postura correcta, adecuada, y desde ya que tiene nuestro respaldo al respecto. No sé si quieres agregar algo más a esto. No, una pavada nomás, que cuando usted dijo que nosotros no tenemos un pensamiento binario, no quiere decir que seamos no binarios, porque eso puede entenderse con el tema de la sexualidad y todo eso. Qué estupidez es ese, yo ni entro. Hay que tener cuidado, ¿no? Ni ingreso. Apoyan a Biden y son no binarios, no. Sí. Hoy en día estamos en la época de la revolución sexual, todo tiene que ver con el sexo actualmente. Nosotros estamos totalmente fuera de esa experiencia desde ya. Y bueno, así que esperemos que esto llegue al puerto. Insisto que para los dos adalides del mundo moderno hoy en día siguen siendo Rusia y Estados Unidos, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y nuestra meta es que desaparezcan esas naciones como potencias, que se disuelvan. Así que desde ya que un aplauso tanto al triunfo de Navalny como al triunfo del señor Biden. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final del programa, que insistimos es experimental, porque es un programa en donde simultáneamente estamos por la radio y estamos filmando para editarlo en video, así que ahora lo que vamos a hacer es cortar el programa y bueno, y también cortamos la parte de video. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.